la más actual, la de su combate por y desde la fe a un mundo que ya entonces, evidentemente, no digamos ahora, pues había decidido ir olvidándose del mensaje cristiano en todo aquello pues que no le resultaba pues especialmente fácil y cómodo. Nada más, y naturalmente pues les dejo a todos con la palabra de Monseñor Munilla. Muchísimas gracias. Muy bien, pues encantado de estar en esta casa, que es una casa muy querida, como decía, ¿no? Y la verdad es que la Providencia ha querido que las últimas 2 semanas esté 3 veces, ¿no? Porque ha sido el Congreso de Católicos y Vida Pública, ha sido también un encuentro que hubo aquí de influencers católicos y ahora este momento, pues encantado. O sea, aquí yo sé que juego en casa, juego en casa y vamos a disfrutarlo. Bien, pues voy directamente al grano, ¿de acuerdo? Chesterton y los católicos hoy, ese es el título que se me ha encomendado. Y voy a abrir mi intervención con una cuestión puntual, que aunque no esté ligada al meollo de la reflexión que quiero compartiros, pues creo que es de interés, especialmente en el 150 aniversario, ¿no?, del nacimiento de Chesterton, ¿no?, y siendo el que os habla un obispo de la Iglesia Católica. Entonces, la cuestión es la siguiente. A ver, ¿es Chesterton un modelo de santidad para los católicos? ¿Podría ser Chesterton elevado a los altares? Esa es una cuestión que se ha planteado, Chesterton Society, pues hace unos 15 años propuso esta posibilidad, la propuso. El obispo de Northampton, Inglaterra, que era pues la diócesis donde él había nacido, vivido, Peter Doyle, pues que ahora ya es obispo emérito, actualmente, nombró un sacerdote y abrió pues una investigación para ver si podría abrirse o no, parecía prudente, un proceso de beatificación o de canonización, ¿no? Y finalmente, en el año 2019, o sea, hace poquito, pues el obispo dio un dictamen. El dictamen fue contrario, ¿no?, matizando, o sea, que no parecía que había elementos suficientes para abrir un proceso de canonización, aunque decía también que no pretendía ser un juicio definitivo, ¿no? Por el momento, decía, no se ven indicios necesarios. Y es interesante ver cuáles fueron los motivos que él adujo para tomar la decisión prudencial de no abrir el proceso, ¿no? La primera razón, que quizás es la más importante, es que no parecía que existiese una devoción de los fieles, ¿no? Que la Iglesia suele también partir de una fama de santidad. A la hora de abrir una causa de beatificación, no parecía que existiese pues una fama de santidad y un hábito generado en los fieles de recurrir a él para pedir gracias, para pedir favores, que suele ser, ¿no?, pues un indicio del que la Iglesia aparta. También, en segundo lugar, decía otro motivo, el hecho de que no era fácil extraer de la documentación existente un patrón de la espiritualidad de Chesterton. No era fácil. Hombre, quizás podría darse la circunstancia de que apareciesen en el futuro pues algunos escritos en los que él habla de su mundo interior, imaginaros un diario en el que él hablase de su espiritualidad, pero no. El obispo decía que no parece que no seamos capaces de sacar un patrón de su vida personal. Más bien todos le caracterizamos como escritor, como apologeta, pero es cierto que su vida espiritual pues no es suficientemente conocida. Y luego también había un tercer elemento, si queremos más así un poco pues puntual, ¿no?, que es que también pudo influir algo en la balanza, que es la cuestión de que se le achacaba del antisemitismo, ¿no?, que se le achacaba a Chesterton. Pero bueno, es cierto que Chesterton criticó con mucha fuerza al nazismo, tiene escritos muy fuertes de crítica al nazismo, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues en una obra suya, La Nueva Jerusalén, de 1920, pues
él defendió, ¿no?, pues que el pueblo judío necesitaba de una nación separada para vivir ellos aparte. Bueno, finalmente es lo que se hizo, ¿no?, en 1948, o sea que también la acusación de antisemitismo, pues no lo sé, quizás sería soslayable. Sin duda alguna, la razón principal quizás es la primera. Chesterton ha sido admirado por los católicos, no tanto, ¿no?, pues por pensar que él pudiese tener una vida espiritual que pudiese ser motivo de santidad, sino porque ha sido un instrumento de Dios por el que muchísimas personas se han acercado a Dios. Ha sido un actor muy importante de la conversión de muchísimas personas a Dios, de muchísimas personas en el mundo anglosajón, junto a Newman. Posiblemente Newman y Chesterton han podido ser de los instrumentos de los que Dios se ha servido para obtener más conversiones en el mundo intelectual, que no está mal, el poder presentarse delante de Dios como un instrumento, ¿no?, de muchas conversiones, ¿no? Bueno, pues su modelo de vida, obviamente, pues no es el propio de un monje, no es el propio de un monje, sino más bien de un laico que vive inmerso en medio del mundo. Hay una conocida expresión suya que dice: en el catolicismo la pinta, la pipa y la cruz pueden caber juntas, ¿no? Esa expresión suya, graciosa. La pinta se refiere a la cerveza, ¿no? La cerveza, la pipa y la cruz pueden caber juntas, pues nos da también el estereotipo, pues, de alguien que no es un monje, sino que vive en medio del mundo y sabe disfrutar de él, lo cual obviamente no es en absoluto óbice para su santidad, ¿no? En cualquier caso, posiblemente de lo que dijo este obispo, ¿no?, yo creo que lo que todos estaríamos de acuerdo, cuando ese obispo hizo público diciendo no parece que tengamos elementos para llevar adelante un proceso de canonización, dijo una frase con la cual yo creo que todos nos identificaríamos: reconozco la bondad de Chesterton y su capacidad para evangelizar, pero en el fondo de mi corazón creo que él mismo no habría querido mucho jaleo en torno a su figura. O sea, posiblemente Chesterton diría: mira, no me metáis en eso, en los altares no me subáis, a ver si lo voy a romper, con lo que peso, a ver si voy a romper el altar. Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Bueno, pues, y además también hay otra cosa que a mí me consuela mucho, ¿no?, que Dios puede conceder a algunos hijos de la Iglesia el don de ser instrumento de Dios, a pesar de su falta de santidad. Y yo en eso también me identifico, y me consuela, me explico, diciendo, a veces Dios nos permite ser instrumentos suyos a pesar de nuestra evidente y palpable falta de santidad, ¿no? Pero dicho esto, también quiero, antes de entrar en materia, ¿no?, quiero también mentar un detalle histórico muy interesante. Chesterton ingresó en la Iglesia Católica cuando todavía no existía parroquia en su ciudad, en Beaconsfield, no existía parroquia, de manera que su ceremonia de ingreso en la Iglesia Católica pues fue en el salón de baile de un hotel. Allí fueron a un hotel, utilizaron el salón de baile para convertirlo en capilla así. Su mujer ya, Frances, su mujer, que se convirtió 4 años más tarde, entonces en 1926, entonces ya había parroquia. Se había construido la parroquia católica justo ya el año en el que ella se convierte al catolicismo. Y es curioso que la parroquia se erige en honor a Santa Teresita de Lisieux. Interesante esto, la cual era canonizada ese mismo año en el que la esposa de Chesterton se convierte al catolicismo y en la que se erige esa parroquia, Beaconsfield, se erige la parroquia bajo la advocación de Santa Teresita de Lisieux. O sea que, sin duda alguna, uno puede apostar a que pesó mucho en el corazón de Chesterton y de su mujer la figura de Santa Teresita de Lisieux. De hecho, yo creo que Chesterton es un intelectual con alma de niño, ¿no?, y que la infancia espiritual de Santa Teresita es compatible perfectamente con su camino. Me parece adecuado insistir en que esta coincidencia histórica pues puede ser luminosa. Nietzsche y Teresa de Lisieux
vaya dos espíritus antagónicos, tú verás, ¿no? Habían sido contemporáneos y habían fallecido cuando Chesterton tenía 26 y 23 años, respectivamente, ¿no? Entonces, la batalla cultural que emprende Chesterton le confronta con el superhombre de Nietzsche, que había impregnado el pensamiento moderno, pero al mismo tiempo, yo creo, ¿no?, me atrevo, ¿no?, también a afirmar que él también había bebido de la humildad de Teresita de Lisieux, sabiendo muy bien que para Dios lo somos todo y sin Dios no somos nada, que yo creo que eso forma parte del alma de Teresita de Lisieux. Yo para Dios lo soy todo y sin Él no soy nada. Pero bien, dicho este prolegómeno, yo me voy a circunscribir al tema, al título de Chesterton y los católicos hoy, ¿no? Obviamente, Chesterton y los católicos hoy puede ser abordado de diversos ángulos, pero me centro en el ángulo que me parece que es para mí el tema estrella, el que para mí me parece que es el tema estrella, ¿no?, de Chesterton y su relación con los católicos, que es el tema de la batalla cultural. El tema de la batalla cultural. Porque hoy en día este tema todavía tiene pues mucha actualidad, y en la última plenaria de la Conferencia Episcopal, el presidente don Luis Argüello, en su discurso inaugural, mentó la batalla cultural en la que los católicos estamos, ¿no? Y entonces fue criticado. Hubo por ahí críticas, pues el presidente de la Conferencia Episcopal se ha sumado, ¿no?, al concepto de la batalla cultural, y tuvo sus críticas, ¿no? Los católicos estamos llamados a tomar parte en la batalla cultural. Lo planteo obviamente porque soy consciente de que Chesterton se hace presente en la vida pública tomando parte en la batalla cultural, eso es innegable, ¿no? Y hoy en día en algunos ambientes, incluso católicos, se critica esto, se dice que eso sería poco evangélico, que el estilo del evangelio no es la contraposición, que no es la confrontación, sino el diálogo, que el evangelio es un punto de encuentro, el evangelio es ser fermento en la masa. Entonces se plantea que la batalla cultural no es compatible con el estilo evangélico, ¿no? Pero yo comenzaría por desenmascarar este mantra, que yo creo que es un mantra falso. Es falso que Jesucristo excluyese la confrontación. Es falso. Dice, pues no sé qué evangelio lees tú, pero los evangelios que leo yo, vamos, eso de que Jesucristo excluya la confrontación, por el amor de Dios. Si está continuamente con confrontaciones con los escribas, con los fariseos, sepulcros blanqueados, a Herodes le llama zorro, decidle a ese zorro, a ver, decir que el estilo evangélico excluye la confrontación, dice, o tú tienes un evangelio distinto al mío, o no sé qué pasa aquí. Pero es curioso, ¿no?, que se ha acuñado la palabra estilo evangélico sin que tenga apoyatura en el Evangelio. A ver, eso me llama la atención a mí. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Es obvio que Jesucristo no fue un moderador de pluralismos, sino que fue un maestro de la verdad. A ver, eso es obvio. Eso es obvio. Uno se acerca a los Evangelios. Jesucristo no es un moderador de pluralismos, es un maestro de la verdad. Y entonces hoy en día se manipula el concepto de espíritu evangélico contra el evangelio mismo, ¿no? Que esto no es nuevo, que también esto, por ejemplo, ha ocurrido mucho con el Concilio Vaticano II, cuando se ha invocado el espíritu conciliar frente a los textos del Concilio Vaticano II. Oye, a mí no me hablas del espíritu conciliar, háblame de qué dice el Concilio Vaticano II, porque se ha hecho una especie de concilio paralelo en el supuesto espíritu del concilio. No hay un espíritu sin letra, ¿no? Por lo tanto, la batalla cultural no está en contra ni del Evangelio ni del espíritu evangélico, ¿no? Otra cosa es con qué estilo se realice. Claro, eso también tiene su importancia. De eso voy a hablar un poco más tarde. Claro que sí que tiene que haber un estilo, ¿no?, de cómo se lleva adelante esa batalla cultural.
Las Sagradas Escrituras nos hablan de que la historia del mundo es un eco de una gran batalla, ¿no? De la batalla entre la mujer y el dragón, de la que habla el Apocalipsis. Si la Sagrada Escritura nos habla de la historia del mundo como una gran batalla, pues entonces no sé de qué nos podemos asustar cuando hablamos de una batalla cultural. Ciertamente no es una batalla contra los demás, como si yo soy el bueno y los demás son los malos. No, ciertamente, ¿no? En esta batalla hay un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Contra quién se batalla? Contra la mundanidad. Contra la mundanidad, ¿eh? Un cristiano está en guerra con la mundanidad. El maligno tiene tres formas, ¿no?, de actuación, que es la mundanidad, la carne y la desesperación. Su acción directa a través de la desesperación, ¿eh? Entonces la mundanidad, que fue quizás el campo en el que Chesterton pues abordó su batalla, pues se nos infiltra de formas civilinas. La mundanidad se nos mete sin darnos cuenta, sin percatarnos de ello, ¿no?, si no estamos vigilantes. Hay un texto de San Pablo que me parece muy elocuente, que yo cito mucho, que es Romanos 12:2, ¿eh? Y dice: y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Fijaros, y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Chesterton dice: el cristianismo es el único que nos puede liberar de ser hijos de nuestro tiempo. A ver, yo tengo que ser hijo de Dios, no hijo de mi tiempo, que son dos matices distintos, ¿eh? Yo soy hijo de Dios, no soy hijo de mi tiempo. Mi manera de ver, de juzgar, tiene que estar empapada por el Evangelio. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Si no, resulta que mi forma de ver y de juzgar la realidad va a depender de en qué tiempo he nacido. Va a depender de en qué lugar he nacido. Eso, por desgracia, ocurre. Solamente los santos son los que tienen la capacidad de ver las cosas desde los ojos de Dios. Y no os ajustéis a este mundo, transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir qué es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues esa batalla existe, pero la trinchera de esa batalla, de esa mundanidad que se nos infiltra sin darnos cuenta, o que se te infiltra la mundanidad, que dices: ¿y esto cómo ha pasado en mi vida? He cambiado hábitos de mi vida sin darme cuenta, porque me he mundanizado, ¿no? La trinchera de esa batalla pasa por medio de tu corazón, porque estamos en guerra interior para no mundanizarnos, ¿no? Y hay de aquel que no participe de esa batalla. Esta batalla cultural llega pues a manifestaciones. Aquel que no se somete, dice San Agustín, de dos maneras persigue el mundo a este mundo, ¿no? O lo halaga para intentar seducirlo, y si no lo consigue, lo persigue para amedrentarlo. Es así, ¿eh? Eso lo dice San Agustín. De dos maneras persigue el mundo, ¿no?, a los cristianos. O intenta halagarte para seducirte, para mundanizarte, y si no lo consigue, pues entonces ya va por ti en una persecución directa, ¿no? Bueno, pues eso también lo estamos viendo en la batalla cultural. El que no se somete es excluido, es cancelado, es perseguido, tal y como Jesús nos profetiza, ¿no?, con mucha frecuencia en sus evangelios. Nos profetiza la incomprensión y nos pide que estemos preparados para la persecución. Por lo tanto, hay dos tipos de cristianos: los resistentes al espíritu del mundo y los claudicantes. Y es obvio que Chesterton es resistente, no es claudicante, ¿no? La crisis cultural de nuestros días, ¿no?, pues también se caracteriza porque hay una progresiva mundanización, poco a poco, ¿no? Se dosifican
los despropósitos para intentar vencer la resistencia social. Es un poco el síndrome de la rana hervida, ¿no?, del cual tantas veces hemos hablado, ¿no? Pues la rana hervida, que mundanizarse progresivamente creyendo que eres un cristiano moderno para terminar por estallar en una abierta apostasía. Pero claro, eso tiene lugar en una progresiva mundanización sin que tú te des cuenta. Bien, por tanto, afirmación primera: existe una batalla cultural. Una batalla cultural que es una dimensión de la batalla espiritual. Esa batalla espiritual de la que nos habla la Sagrada Escritura. Hay de aquel que no sea consciente de que existe. La vida cristiana es milicia, dice el Kempis, ¿no?, el famoso libro de Tomás de Kempis de la imitación de Cristo. La vida cristiana es milicia, existe una batalla, ¿no?, y hay de aquel de que no sea consciente de ella. ¿Cuáles podían ser los principios o axiomas claves de esta batalla cultural? Voy a hablar en concreto de 4. El primero: no existe la doble verdad. O sea, creemos en el principio de la no contradicción. Una cosa y su contraria, una proposición y su negación, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pues no puede ser. Creemos que hay una verdad y creemos que hay un principio de no contradicción, con lo cual buscamos una verdad objetiva. No todo vale. Entonces no me digas una cosa y su contraria y no me pidas que me quede tranquilo, porque no puede ser. En nosotros Dios nos ha creado con un deseo de búsqueda de la verdad que incluye una lógica. Por tanto, la lógica me impide que yo asuma un principio de doble verdad. Segundo principio: la confesión de la verdad tiene 4 niveles. Una es creer en esa verdad. Un segundo nivel es vivirla. O sea, que eso en lo que creo, yo obviamente intente ser coherente, configurar mi vida con esa verdad en la que creo. El tercer nivel de la confesión de la verdad es intentar transmitirlo. No solo me lo quedo para mí. Eso en lo que creo y con lo que intento configurarme, intento transmitirlo, comunicarlo. Pero hay un cuarto nivel. Y el cuarto nivel es desenmascarar lo que es contrario. Y este cuarto nivel es importante, aunque sea antipático, es importante. El cuarto nivel, que es el de rebatir los errores. Yo no solo creo, no solo intento ser coherente con lo que creo, no solo lo predico, sino que también tendré que rebatir lo que es contrario a lo que creo, porque es que si no, estamos de alguna manera admitiendo la doble verdad, ¿no? Si en este último nivel, pues primero caemos en el relativismo, después en el escepticismo y finalmente la desesperanza. Y esto supone asumir la apología, ¿no? En tercer lugar, el estilo de la batalla cultural, al cual me refería antes, nos decía que lo quería abordar. También el estilo de la batalla cultural es importante, porque la verdad y la caridad no son contrapuestas, nunca lo han sido, sino que son 2 caras de una misma moneda. Chesterton yo creo que lo demostró de sobra con su talante. Él mantuvo muchos pulsos, ¿no? Pues con muchos, ¿no?, pues pensadores de su tiempo. Y él lo vivía con un espíritu, con un espíritu incluso de humor. O sea, él tenía mucho sentido de la deportividad y del sentido del humor a la hora de repartir y recibir mandobles. O sea, es decir, que es que claro, se le zurraba y le zurraban, y en un momento determinado, pues el hecho de que uno sepa llevar con deportividad sin quemarse cuando le zurran es muy importante. Es una señal de salud del alma muy importante, ¿no? Pero hay que decir que, por desgracia, también existen, ¿no?, personas que se hacen presentes en la batalla cultural, y ahora estoy pensando especialmente en redes sociales y en algunas páginas web,
que tienen una gran incapacidad para la empatía, acritud, agresividad, desesperanza, que yo creo que hacen un flaco favor a la batalla cultural. También existe eso, ¿eh? No solamente existe el relativismo de quien no cree en la verdad, también existe, pues digamos, una forma de hacerse presente de quien cree en la verdad, pero lo hace contraponiéndolo a la caridad, ¿no? Y hace un flaco favor a la batalla cultural. Pues existen ambientes que en el fondo yo creo que siembran más bien desesperanza, ¿no? A estos tales, ¿no?, a estos ambientes de integrismos, bien podría aplicárseles la reflexión de Chesterton, que dice: la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Esa expresión de Chesterton yo creo que es muy interesante. La tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Entonces, la existencia de ese tipo de personas quemadas en la batalla cultural es un argumento que se esgrime a veces contra la batalla cultural. Pero claro, es como poner de ejemplo un soldado desequilibrado para justificar el rechazo del ejército. Pues no es de recibo, ¿no? Bueno, y en cuarto lugar, decía los axiomas de esta batalla cultural: no existe la doble verdad, el testimonio de la verdad tiene que tener la confesión 4 niveles, el estilo de la batalla cultural que integra verdad y caridad. Y en cuarto lugar, yo subrayaría que el diálogo y la apología tienen que incluirse. El testimonio, el diálogo y la apología no son contrapuestos, los tres: testimonio, diálogo y apología. Se estimulan, se iluminan mutuamente, no hay que contraponerlos. Es muy importante ser testigo, es muy importante el diálogo y es muy importante la apología. A veces, por desgracia, creo que la palabra apología la estamos desterrando de nuestro horizonte de una manera increíble. Hemos escuchado por ahí algunas expresiones que yo, cuando las he escuchado, he dicho: por el amor de Dios, ¿no? Pues, por ejemplo, que si llega la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y escuchas decir: bueno, nosotros no queremos que vengan aquí los jóvenes a convertirse a Jesucristo, sino a que tengan un encuentro entre ellos. A ver, por Dios, ¿pero quién ha dicho eso? ¿Cómo se puede contraponer el tener un espacio de diálogo y una búsqueda de la verdad de Cristo ante la que nos convertimos y cambiamos nuestra vida? ¿Cómo podemos contraponer esas dos cosas, no? Porque la clave, ¿no?, la clave es que entendamos que el cristianismo no es una mera sabiduría humanizadora, sembradora de buenos sentimientos, ¿no? Hay que recordar que el cristianismo, antes que nada, es un acontecimiento. Entonces, lo que ha acontecido, yo estoy llamado a acogerlo, porque ha acontecido o no ha acontecido. A ver, Dios se ha hecho hombre o no se ha hecho hombre. Si se ha hecho hombre, pues con todas las consecuencias, ¿no? El cardenal Giacomo Biffi decía que el cristianismo no es una religión, sino un acontecimiento. Encarnación, muerte, resurrección de Jesucristo. Y un acontecimiento no puede entrar en crisis, porque existe, ha acontecido, ¿no? Luego, digámoslo así, es decir, creo que hay que conjugar testimonio, diálogo y la apología, de decir: Cristo es la verdad, ¿no? Y nuestra felicidad pasa por descubrir la verdad y abrazarnos a ella. Bien, ¿qué valores son los que custodia la batalla cultural? Pues yo creo que sobre todo el creer en la verdad y amarla profundamente. Creer en la verdad y amarla profundamente, ¿no? Yo creo que la clave de Chesterton en su testimonio, ¿no?, en su testimonio como católico en la batalla cultural, es la honestidad intelectual. Creer en la verdad y amarla. Si Hans-Urs von Balthasar, ese gran teólogo, ¿no?, suizo, dijo que solo el amor es digno de fe,
yo creo que en labios de Chesterton podríamos poner la expresión complementaria: solo la verdad es digna de amor. Von Balthasar dice: solo el amor es digno de fe. Chesterton puede entrar en diálogo diciendo: solo la verdad es digna de amor, ¿no? Recuerdo un artículo que escribió el cardenal y arzobispo de Bolonia, Giacomo Biffi, que falleció en el año 2015, en el que subrayaba, atentos a esto, que la Iglesia Católica tuvo poco que ver en el nacimiento de Chesterton a la fe y con su iniciativa en la batalla cultural en defensa de los valores cristianos. La verdad es que nosotros no le habíamos preparado para su misión apologética en una universidad católica. O sea, no parece que nosotros le hubiésemos educado a él en dar esa batalla. No. A ver, ¿de quién fue hijo espiritual Chesterton? O sea, ¿de dónde? Porque todo el mundo solemos identificar padres espirituales, ¿no? Yo los identifico en mi vida claramente. Entonces a él, fíjate, pues ha sido un apologeta desde el cual tantísimas personas se han convertido al catolicismo. Y entonces él, ¿cuál es su padre espiritual? ¿De dónde tiene su referencia, no? Pues hay que decir que acudió a la escuela de su sincera búsqueda de la verdad, con honestidad intelectual plena. O sea, esto fue suficiente para él para llevarle a casa. Para llevarle a casa me refiero a la antigua fe de sus padres, a la fe católica, ¿no? Obviamente eso aconteció bajo el influjo del Espíritu Santo, obviamente. El Espíritu Santo nos asiste a todos, Y cuando él, en su honestidad intelectual, se preguntaba y buscaba la verdad última, pues estaba siendo asistido por el Espíritu Santo. Pero fijaros, por medio estuvo el tomarse en serio las cosas, tomárselas en serio en su integridad y utilizar el intelecto que Dios le ha dado con confianza, ejercitando el sentido común, el sentido común. Se trata, ¿no?, de no poner, por lo tanto, ¿no? Yo creo que de aquí tenemos que extraer una enseñanza. ¿Qué teníamos que aprender nosotros de esto, ¿no? Pues que quizás la clave para que el mundo conozca a Dios o conozca a Jesucristo es no que busquemos metodologías súper, súper guays o súper modernas para ver cómo, sino que creamos en el peso de la verdad. Saber, estamos llamados a creer en el peso de la verdad, que es el que verdaderamente acaba arrastrando las almas, ¿no? Con un poco de humor, ¿no?, se suele decir que una de dos: la verdad cae por su propio peso o por la ley de la gravedad, O sea, una de dos. Porque, es que, a ver, las cosas tienen su peso específico. La verdad termina imponiéndose, ¿no? O sea, es decir, que la clave, ¿no?, está en saber mostrar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Son muchos los especialistas en Chesterton que han subrayado la honestidad de Chesterton como el tema clave para que llegase a la Iglesia Católica. Don Juan Luis Lorda, que también es muy conocido, ¿no?, como uno de los autores españoles también que más nos ha ayudado para acercarnos a Chesterton, dice él en un texto suyo: cuando todavía no creía, Chesterton se fijó en el fondo disparatado de algunas corrientes como el materialismo, el relativismo, el esoterismo. Más tarde encontraría algo similar en las múltiples críticas al cristianismo, que se producían con una animosidad desproporcionada y con una disparidad desconcertante. Al analizar sus contradicciones, llegó a una conclusión genial, que sigue teniendo vigencia. Dice: si el cristianismo era criticado por argumentos opuestos o posiciones opuestas, eso significa que el cristianismo representa el centro, la verdad, la norma, lo normal de las aspiraciones humanas. Él llega a esa conclusión. A ver, si le están criticando por una cosa y por su contraria, a ver, entonces es que tiene que ser verdad, verdaderamente creo que es
que es buscar, ¿no? Buscar la verdad en sí misma, ¿no? La coherencia de la verdad. Dice también Juan Luis Lorda que el cristianismo encierra una especial capacidad para hacer vivir en tensión fuerzas enormes que no se contradicen ni se anulan: la humildad y la valentía, mi reconocimiento como pecador y al mismo tiempo el gozo de ser hijo de Dios, el desprecio de uno mismo y el amor a uno mismo, desprenderse del mundo con todo tu corazón y amar al mundo con todo el corazón. A ver, son cosas que parecen contradictorias, pero que en el espíritu evangélico, ¿no?, y en el corazón de Chesterton han encontrado la síntesis, la síntesis. Al final, esa gran síntesis que es la verdad de Cristo parece también la conjugación de aparentes contrarios, ¿no? Por ejemplo, ese de que seguir a Jesucristo nos dice que tenemos que saber renunciar a nosotros mismos, y al mismo tiempo conocer a Jesucristo me lleva a reconocer la gran dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, las dos cosas. Bien, creo que por lo tanto la clave, ¿no?, la clave de Chesterton es su honestidad intelectual, con la cual fue a la batalla cultural, con la cual él buscó la verdad última en Cristo, en la Iglesia Católica, y así la mostró delante del mundo. Voy a hacer un excursus que me parece que es, también importante. La conjugación en el espíritu profético del anuncio y la denuncia. Cuando uno tiene un espíritu profético, conjuga ambas cosas: anuncio y denuncia. Los profetas siempre han conjugado ambas cosas. Hago un anuncio y hago una denuncia. Lo hizo Juan Bautista, anunció: este es el Cordero de Dios, y dijo: convertíos y pedid perdón por vuestros pecados. Las dos cosas, ¿no? La propuesta cristiana, por lo tanto, anuncia la esperanza de Cristo, y al mismo tiempo denuncia pues todo aquello, la degeneración a la que se conduce un mundo que da la espalda a Dios. Y al dar la espalda a Dios solamente ve su propia sombra, ¿no? Y vemos: mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Hacemos un anuncio y hacemos una denuncia. Y entonces, claro, aquí viene lo siguiente: ¿cómo conjugar la denuncia de la crisis moral y al mismo tiempo el anuncio de que hay un sentido, hay una clave en este mundo, que es que Dios nos da sentido para vivir? ¿Cómo conjugar denuncia y anuncio? ¿En dónde poner más el acento? ¿Dónde poner más el acento? He leído dos expresiones que considero muy ciertas, pero que podrían parecer contradictorias, ¿no? A don Enrique García Máquez, ¿no?, a ti te he leído decir: Chesterton profetizó que la herejía del futuro sería una herejía moral. Me parece eso muy interesante. Chesterton obviamente fue un profeta cuando desenmascaró el antinatalismo, el divorcismo, el animalismo, el falso pacifismo. O sea, él se dio cuenta de que la herejía del futuro iba a ser una herejía moral, la pérdida de conciencia de que existe una ética, una moral, ¿no? Pero al mismo tiempo también uno lee a Giacomo Biffi, a este cardenal arzobispo de Bolonia que fue, ¿no?, y dice: Chesterton sabe que la consecuencia más dañina de la descristianización de Europa no fue la crisis ética, que fue muy grave, fue la pérdida de la razón. Como decía el propio Chesterton, ¿no?, el mundo moderno ha sufrido un colapso mental mucho más significativo que el colapso moral. Luego son dos verdades que hay que conjugarlas. Chesterton nos ilumina en la importancia de poner el acento en la búsqueda del sentido fundado en una verdad última, porque el colapso mental es lo peor que te puede ocurrir. Ciertamente es importante poner el acento en la búsqueda del sentido de la vida, para no caer meramente en una denuncia moralista, ¿no?
Pero al mismo tiempo Chesterton obviamente dedica mucho esfuerzo y mucho tiempo a la denuncia de la deriva moral, de cómo el mundo, cuando da la espalda a Dios, pues corre como un pollo sin cabeza. Y entonces no se acompleja de llevar adelante debates morales, ¿sí? Chesterton se metía en muchos charcos, en muchos charcos de debates morales, ¿no? Y entonces, hoy en día quizás, me parece a mí, que tendemos a escaparnos de los debates morales, diciendo que lo importante pues, no es el moralismo, sino que lo importante es hablar de los grandes principios, ¿no? Con frecuencia se renuncia a entrar en debates morales, cuando en el fondo yo creo que es por la falta de seguridad de tener una claridad sobre la verdad moral misma. O sea que creo que es muy importante el equilibrio entre buscar, ¿no? O sea, buscar proclamar el sentido de la vida y al mismo tiempo iluminarlo con muchos ejemplos prácticos sobre la deriva de la inmoralidad en la que entra una sociedad que ha perdido el sentido de la vida. Y estamos, pues fijaros, en este momento estamos llenos de ejemplos, ¿no? Llenos de ejemplos de lo que acontece cuando el hombre pierde el sentido de la vida, pierde el rumbo. La verdad es que termina por no saber cuál es el sentido de la sexualidad, cuál es el sentido de la diversión, cuál es el sentido. Creo, por lo tanto, ¿no? que es importante, quería subrayar este aspecto, es importante ese equilibrio entre búsqueda del sentido y al mismo tiempo la denuncia de la deriva de la pérdida de la moral o de la pérdida de la ética. No son dos cosas que tengamos que contraponerlas, sino que las dos, el propio Jesucristo, ¿no? las ha integrado en su Evangelio. Bueno, yo voy a concluir diciendo que bueno, he sido invitado a este congreso y soy consciente que me parece que de todos los que están aquí presentes posiblemente sea de los que menos conozco a Chesterton en profundidad, que soy una persona que me sirvo muchísimo de Chesterton, pero luego gracias a que muchos de vosotros pues me ayudáis a hacerlo, ¿no? Como don José Ramón Ayón, como don Enrique García Máizquez, como personas de las que yo me he servido mucho, ¿no? Para conocer a Chesterton, pero soy posiblemente de los menos conocedores en profundidad. Pero sí que puedo dar testimonio de la gran ayuda, del gran estímulo, ¿no? que he recibido en él, pues para proclamar ante el mundo, proclamar ante la sociedad, pues que la verdad que Cristo predica es coherente, es atractiva, es divertida, es capaz de contraponerse en este mundo. Y en este libro de El fuego de la verdad, ¿no? que pude publicar haciendo comentarios, ¿no? a pensamientos de Chesterton, decía lo siguiente: convertirse en católico no es dejar de pensar, sino aprender a pensar. No en vano, si algo tiene como propio y específico el catolicismo, con unas notables diferencias con otras religiones, es el diálogo entre fe y razón. No me cabe duda de que Chesterton hubiese aplaudido con las orejas la encíclica de Fides et Ratio de San Juan Pablo II, la cual comienza con la siguiente frase: la fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Chesterton es un ejemplo claro de cómo la fe no es un freno para la razón, sino un revulsivo. Dios no nos saca de la realidad, sino que nos inserta en ella, nos humaniza. La historia de los últimos siglos ha demostrado claramente que aquellas corrientes que negaban a Dios acabaron negando al hombre. Gracias a la existencia de Dios, nuestra dignidad humana queda asegurada, ¿no? Y creo que Chesterton, ¿no? pues lo subraya especialmente, ¿no? Y voy a concluir con la que me parece que para mí es
el pensamiento de Chesterton que yo más repito, me parece, a lo largo de mis reflexiones, ¿no? Ese famoso pensamiento que dice él: a ver, quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que Chesterton es capaz, ¿no?, de, en este pensamiento, conjugar no solo la verdad filosófica, no solo la verdad moral, sino también la verdad teológica. Existe un pecado original, existe el maligno, ¿no?, que intenta apartar al hombre, ¿no?, de su plenitud, de su santidad. Y creo que si algo yo creo que subrayo en ese discurso de Chesterton es la capacidad de integrar la verdad filosófica, la verdad moral y la verdad teológica, que creo que las tres, ¿no?, son las que nos permiten tener una cosmovisión de lo que acontece en el corazón del hombre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, don José Ignacio, por estas reflexiones que, en cierta manera, también parecen extraídas de su libro, ¿no? Es como una ampliación, ¿no?, de esas reflexiones que invito a todos también a leer, están ahí disponibles, ¿no? Ahora, pues, podemos iniciar un turno. No sé cómo andamos de tiempo, porque son las 6 menos 5 por mi reloj, pero me imagino, pues siempre voy un poquito atrasado, deben ser las 6, ¿no? ¿Y a qué hora tendríamos que empezar la siguiente? ¿Hay alguien que tenga? Dije, no tengo el programa a mano. ¡Ay, media! Ah, qué bien. Bueno, pues entonces estaba yo un poco fenomenal. Pero incluso también podríamos hacer un poquito de descanso, ¿no? Pero podemos disponer de 10, 15 minutos, como mínimo, pues para un coloquio con don José Ignacio. La verdad es que es un privilegio tener a Monseñor Munilla aquí y poder decir, oye, vamos a hablar de todas estas cosas y tenerlo aquí al lado, ¿no? Porque normalmente si lo oímos en Radio María no tenemos ese privilegio, tenemos el de escucharle, como ahora, pero no el de dialogar con él. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? ¿Pero cómo es esto? Aquí ya hay. Lo primero, gracias, Monseñor, por la charla. Un gusto escucharle. Yo tengo una pregunta en relación al trabajo. Yo tengo 24 años, soy joven. Chesterton hace una frase, dice una frase que a mí me encanta, que dice que el mundo de hoy se ha olvidado de los fines y se ha quedado en los procesos, y parece que los procesos son fines en sí mismos. Y el trabajo de hoy en día un poco es un proceso, ¿no? O sea, la gran empresa, etcétera, etcétera. Y esta radicalidad de la que hablas, de alguna forma, a lo que te lleva es, oye, quiero cambiar el mundo, con Cristo, no yo no cambio el mundo. ¿Qué opinas de esta vorágine en la que nos hemos metido de procesos, tecnicismos, universidades que solo te enseñan, pues eso, procesos sin fines, sin que busques una verdad que te mueva el corazón? O sea, ¿no crees que hay que ser un poco más radical como cristianos y decir, oye, despertad, como Chesterton dice, vamos a hacer algo más con nuestra vida? O sea, que te vas a morir, que lo siguiente es el juicio, en el buen sentido, pero hay que hacer algo, ¿no? No sé. Sí, la verdad es que, fíjate, yo, eso que dices, con lo cual me identifico, pondría dos ejemplos, ¿no? Uno en el mundo comunicativo y en el mundo laboral. En el mundo comunicativo, pues yo creo que hay muchas facultades, ¿no?, de comunicación, etcétera, que están hablando de técnicas de comunicación, etcétera, ¿no? Y que en el fondo son vendedores de humo, ¿eh? O sea, que les parece que la comunicación pues es formas de... Se están fijando los medios, ¿no? Que un buen comunicador suscita una empatía. Sí, a ver, un buen comunicador no es alguien que suscite empatía a cualquier precio, ¿no? Un buen comunicador es el que consiga que la verdad resulte apasionante. Pero vamos, o sea, es que nos olvidamos de ese aspecto, ¿sabes?, ¿no? Nos olvidamos de ese aspecto. Y entonces, muchas veces la comunicación se está convirtiendo en este momento en una autocontemplación del comunicador que no tiene nada que decir, sino que te estoy vendiendo, como pasa muchas veces en la publicidad, ¿eh?
publicidad que dice uno, a ver, o sea, no sé exactamente lo que me estás vendiendo, lo que me estás vendiendo. Y también creo que lo que dices, has hecho referencia al trabajo, etcétera, ¿no? También eso creo que se está reflejando en la pérdida del sentido vocacional del trabajo. Por ejemplo, pues me parece que estamos sustituyendo la palabra trabajo por empleo. Hoy en día tenemos empleos, ¿sabes? No, pero no trabajos. O sea, porque claro, el trabajo está ligado a una vocación, está ligado a Dios me ha dado unos dones, Dios me ha dado unos dones, unos carismas, unos talentos. Y esos talentos yo los voy descubriendo en esta vida, los voy labrando, y en ese trabajo yo colaboro con Dios en la transformación del mundo, ¿no? Esa es una concepción de trabajo ligada a una vocación, ¿sabes? Entonces eso, en gran medida, está siendo sustituido. ¿Cuál es tu empleo? Me explico, que tu empleo puede ser algo completamente diferente la semana próxima o la anterior, porque el empleo es algo coyuntural, ¿sabes? ¿No? El empleo es en donde me resulta más fácil poder conseguir más dinero con menos esfuerzo. Muchas veces eso es la palabra empleo. Donde yo puedo llevar adelante pues con menos sacrificio, pues el que pueda obtener los réditos económicos que creo. Es verdad, o sea, la palabra empleo está sustituyendo a esa visión vocacionada del trabajo, porque nos quedamos, como dices tú, en el medio, y nos olvidamos del fin, ¿no? Y el fin es que yo estoy llamado a colaborar con Dios en la instauración del reino de Dios y en la transformación del mundo. Claro, es otro concepto muy distinto. Obviamente estoy de acuerdo con tu lectura. Bueno, está estupenda la conferencia. Me ha encantado la expresión de que a Chesterton se metía en muchos charcos, porque me imagino que como un niño pequeño que siempre fue, le encantaría jugar con los charcos. Me parece que ha sido un hallazgo visual. La pregunta es la siguiente, sobre la santidad de Chesterton. Creo que sería, pienso, muy útil para mucha gente tener el referente de alguien polemista que jugara con el humor. Y quería saber si eso estaba un poco en punto muerto, ya sin salida, y después qué pensaba usted personalmente. Bueno, la verdad es que yo no tengo más información que la que os he dado en el primer punto, ¿no? Es verdad que no es lo mismo la admiración que la devoción a una persona. Ahí hay dos cosas que son distintas. Se puede admirar mucho a una persona sin que haya llegado a suscitar una devoción su figura y un recurrir a ella pidiendo que interceda ante Dios por nosotros, ¿sabes? Son dos elementos que están en dos niveles distintos, ¿no? Por eso creo que los argumentos que utiliza su obispo, ahora ya obispo emérito de su diócesis, creo que son correctos, creo que son correctos. Ahora, sí que es verdad, por ejemplo, yo cuando hablo, ¿no?, a mí, por ejemplo, me gustaría saber mucho por qué Chesterton y Francis no se convirtieron a la vez los dos. ¿Por qué ella fue 4 años más tarde? ¿Y qué pasó ahí? O sea, es decir, nos faltan muchos datos, ¿sabes? ¿No? Nos faltan como muchos datos del conocimiento del proceso interior que ahí tuvieron ellos, ¿no? Tuvieron la discreción suficiente como para que esa batalla interior que llevaban tampoco está reflejada ante el mundo. Y entonces lo que dice el obispo de que faltan datos para tener una biografía suficiente, es verdad. Pero también es verdad que hay muchos santos que han sido canonizados con muy poca biografía, pero con mucha menos que Chesterton. Pero es verdad que tenían una gran devoción del pueblo. ¿Entiendes? O sea, ha habido santos que han sido canonizados con muchísimos menos datos, que los que podemos tener de Chesterton, pero sí que tenían un apoyo popular y un pueblo de Dios que les invocaba, etcétera. Pero tienes razón que sería hermoso, sería bonito, ¿no? Pues que también, pues alguien con esa vocación pudiese formar parte del elenco de los santos. Pero bueno, estamos a tiempo, me explico, los aquí presentes, estamos a tiempo también de intentar, ¿no? Pues que nuestra presencia sea coherente con nuestra vida para que el modelo de santidad sea pleno.
Chesterton diría, no os penséis en mí, pensad en vosotros. Yo creo que es lo que nos diría. Quiero decir también otra cosa, ya que aprovechándome que estoy aquí en la mesa. Es verdad, yo me he sorprendido mucho cuando ha leído esos argumentos, porque si esos argumentos se empleasen todos los santos, pues habría muchísimos que no habrían subido a los altares nunca, y eso usted es perfectamente consciente, ¿no? Y yo no sé si es que ahora nos estamos poniendo estupendos, ¿no?, con el tema de los santos, porque evidentemente durante siglos pues probablemente no eran esos los principales aspectos en los que se hubiese incidido, ¿no? Y yo, sin embargo, quisiera comentar algo, porque claro, yo he oído con creciente entusiasmo lo que nos ha ido contando. Ha habido un aspecto que me ha gustado mucho cuando ha hablado de su honestidad intelectual y tal, pero hay un aspecto de la actitud de Chesterton que es su valentía personal. Esa valentía, entendida en términos, digamos, cristianos, yo creo que es lo que se llamaba muy antiguamente parresía, que ahora se vuelve a hablar un poco de eso, pero eso es el testimonio que hay que tener cuando uno, incluso los mártires. ¿Y dónde está la valentía de Chesterton? Es que, claro, hoy nos encanta ser polemistas, a todo el mundo tal, tenemos mucha gente a la contra, pero tenemos que pensar una cosa: si hoy nos cuesta trabajo, y todos, probablemente los que estamos aquí, al menos muchos, sabemos la dificultad de lidiar con el mundo en el campo de la comunicación, de la prensa, de esto, en las clases, etcétera, y estamos en un mundo en el que los grandes ídolos de la modernidad están por los suelos, es decir, lo que nos enfrentamos es frente a ideologías en el fondo vacías, pobres, patéticas. Todo el mundo woke nos podrá parecer que ahora pues tiene mucho impacto, pero la verdad es que Chesterton se hubiese reído de todo eso. ¿Qué no hubiera dicho Chesterton de todos esos disparates? O sea, ¿qué artículos habría escrito? Pero él se enfrentaba a un mundo en el que la modernidad y el progreso eran los ídolos, pero verdaderamente actuantes y reales, en los que creía todo el mundo. A principios del siglo XX, el ideal de progreso no era una cosa, pues en fin, que se manifestaba en el avance de la técnica, era la esperanza de la humanidad. Y él se enfrenta a la modernidad, dicho así, de esa manera, con el riesgo de ser reaccionario en aquel momento, y porque es una cosa casi estética, pero entonces me imagino que no lo era para nada, y con el riesgo de aparecer como un señor que se opone al progreso absolutamente en todas y cada una de las cosas que él denunciaba, porque le parecía y veía proféticamente que llevaban al desastre del hombre, con una valentía que a mí es lo que me asombra cuando lo leo, porque ayer yo decía, bueno, es que hay veces que casi ese juego continuo, esas florituras, pues, pero cuando se ve lo que subyace, esa valentía radical en la denuncia de todo lo que es malo para el hombre, hay que descubrirse ante Chesterton, ¿no? A mí me parece que quizá esa virtud tan cristiana no se valora suficientemente, porque yo creo que solamente con eso, bueno, ya merecería... Bueno, yo voy a rezarle a partir de ahora, porque si resulta que es una condición necesaria... A ver, eso que dices, pues es verdad. O sea, porque aunque decías, bueno, es que esos motivos para la colonización, joder, si se aplicase, si se hubiesen aplicado en todos los tiempos, posiblemente el elemento clave es el primero, el de rezarle. ¿Me explico? O sea, a ver, de los tres elementos, el segundo y el tercero son discutibles, ¿eh? El primero es el clave, ¿eh? El primero es el clave. Luego no digas en broma lo de que voy a rezarle. O sea, eso puedes hacerlo, porque también nosotros podemos encomendarles a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Podemos encomendarles cosas. Con respecto a lo de la valentía, es clave. O sea, eso es cierto. Yo me doy cuenta, bueno, quizás en nuestro tiempo todavía sea más fuerte que en tiempos de Chesterton mantener porque el nivel de cancelación que existe hoy en día, yo creo que será superior al que vivió Chesterton en su tiempo. Aquí los especialistas, supongo que, no sé, que corroboraréis lo que yo digo. Supongo que en el tiempo de Chesterton no existiría esta presión que tenemos actualmente para que no te salgas del pensamiento único, y esta capacidad de cancelación, digo yo, ¿eh? Me parece a mí, pero es obvio que esa parresía es
clave y determinante para poder llevar adelante ese testimonio de batalla cultural que llevó Chesterton en su tiempo adelante, ¿sabes? Es obvio, ¿eh? Que sin esa parresía te asustas, no te metes en líos. O sea, eso de meterse en charcos, pues uno sabe que va a salir, que te va a salpicar, que te va a salpicar, que te va a rebotar, que te vas a meter en líos. Lo fácil es no me meto en líos y te escapas, ¿no? Vamos, yo lo mismo puedo dar testimonio de ello. Cuando te pones a hacer un programa de Sexto Continente en Radio María, y claro, que también es un programa que pretende, ¿no?, pues hacer una lectura desde la doctrina social de la Iglesia, de la realidad en la que vivimos. Obviamente lo primero que te planteas es, a ver, ¿en cuántos charcos me meto? ¿Me explico? O sea, ¿en cuántos charcos? Porque te puedes meter en más charcos o en menos charcos, y tienes que tomar pues una decisión que al final es una decisión prudencial, también un poco por jerarquía, diciendo, a ver, me parece que esto es más importante, esto es secundario, esto es tal, esto es cual. Pero es cierto que para llevar adelante, ¿no?, ese testimonio de que la verdad nos hace libres, la parresía es importantísima, ¿eh? Jesús resucitado se apareció a sus discípulos diciendo, no tengáis miedo. Ese fue el saludo del resucitado. No tengáis miedo, ¿no? Y creo que esa palabra de consolación la necesita todo aquel hoy en día que pretenda ser testigo de Cristo ante el mundo. No tengas miedo, yo estaré contigo, ¿no?, hasta el fin de los tiempos. O sea, cierto. Muy bien, muchas gracias, Monseñor, por la conferencia, que ha sido, desde mi punto de vista, muy iluminadora, en particular identificando la apologética de Chesterton en la batalla cultural y rehabilitando la batalla cultural en tanto que confrontación también, como algo evangélico, como una actitud a la par con la mansedumbre que está esparcida a lo largo de todos los evangelios. Ahora, yo quiero profundizar en esta idea y quiero hacer ver lo siguiente. Chesterton ciertamente ejerció la confrontación, pero esa confrontación fue dirigida en gran medida hacia el mundo protestante, porque, como muy bien ha dicho Rafael, su enemigo principal a la vista era el progresismo. Pero el progresismo no es más que una derivada del calvinismo, es decir, de la intramundanización del paraíso, de querer hacer un paraíso en la tierra. Entonces, es muy importante tener presente que probablemente para todos los otros españoles un gran atractivo de su apologética sea el que no tiene ambages en criticar ese protestantismo y en distinguir el protestantismo, sus distintas familias, en distinguir el luteranismo del calvinismo y del anglicanismo, el más insidioso, el más melifluo, el que va disfrazado de catolicismo. De hecho, ellos se llaman católicos no romanos. Y eso fue contemporáneamente a los tiempos que él vivió. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros, a la hora de extraer enseñanzas de la obra de Chesterton para aplicar a la batalla cultural, no estamos capit disminuidos, puesto que tenemos el mandato de la jerarquía de distribuir nuestras amistades por igual entre todos los cristianos. Y no está la jerarquía ejerciendo una excesiva comprensión hacia el mundo protestante. El mundo protestante supone una antropología radicalmente distinta del católico romano. Entonces, ¿en qué sentido, por ejemplo, tenemos que entender acciones como la que el Papa Francisco protagonizó en 1916, celebrando el 500 aniversario de la Reforma? Verdaderamente para mí es un gran problema. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo, fíjate, que así como
en el momento en que Chesterton habla, ¿no? Él, ciertamente su apología es frente, en buena medida, al mundo protestante y anglicano. Hoy en día la cosa es distinta, porque la secularización, la mundanidad, la tenemos también dentro de la Iglesia Católica, ¿sabes? En tiempos de Chesterton la Iglesia Católica no tenía esa secularización interna. Hoy sí. Y es verdad, o sea, es decir, podemos tener hoy en día pues un colegio católico de titularidad católica que la educación que da, ya te digo yo, que es mundana completamente, ligada a la nueva era, y o sea, es decir, el desorden que existe dentro de nuestras filas es morrocotudo, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día nuestro enemigo no está en el protestantismo, o sea, hoy en día nuestro enemigo está en la mundanidad, la cual está dentro, que a veces tienes que decir cuerpo a tierra que vienen los míos, que a veces está fuera. Incluso tú dices el mundo protestante. Hoy en día, dentro del mundo protestante, puedes encontrarte con comunidades completamente distintas. Comunidades protestantes que han asumido completamente la ideología de este tiempo, la ideología de género y tal, y comunidades protestantes que son súper resistentes y luchan con fuerza por la causa provida y luchan con fuerza contra la ideología de género, etcétera. Eso en Estados Unidos es patente. O sea, hoy en día creo que esas fronteras, ¿sabes?, están un poco cambiadas de sitio. En tiempo de Chesterton es cierto, ¿no?, que la Iglesia Católica no había participado de esa gran crisis del encuentro con la modernidad y era más propio de las iglesias protestantes. En este momento nosotros sí que hemos estado inmersos en ella, y el posconcilio hay que decir que fue pues muy tumultuoso, y que muchos entendieron mal el Concilio Vaticano II con el supuesto espíritu conciliar, y que confundieron encarnación con mundanización, y que en vez de encarnarse lo que hicieron fueron mundanizarse, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que en esa frontera de la batalla cultural hoy en día no estamos entre católicos y protestantes, sino más bien estamos entre cristianos, católicos y mundanidad. Y la mundanidad se nos infiltra, ¿sabes? Se nos infiltra por todos los lados, Y paganismo, sí. Bueno, yo cuando digo mundanidad y paganismo, pues obviamente, porque es que es curioso, ¿no?, que el paganismo lo que viene a hacer es que, bueno, pues que esa versión light de un cristianismo humanizador que se olvida, ¿no?, que se olvida de la necesidad de redención que tenemos de Jesucristo, etcétera, ¿no? Pues es que al final no se sabe, hay muy poca distancia entre el pagano y el cristiano secularizado, muy poca distancia. Creo que sería un poco, ¿no?, el matiz que te haría, ¿no?, diciendo que estamos en este momento con unas fronteras un poco distintas, como también a veces, permíteme que cambie un poco ahora de tercio, cuando yo una vez he leído esa frase de Chesterton, ¿no?, que dice que una familia fuerte es como un estado independiente, él remarca, ¿no?, las fronteras de la familia. Digo, Chesterton, si estuvieses hoy en día, dirías, ¿y cómo defendemos las fronteras de la familia? Si tenemos las fronteras absolutamente sobrepasadas, si tenemos dentro de casa el móvil, que ya no sé yo cuáles son las fronteras de mi familia, ¿sabes?, ¿no? O sea, es decir, puede haber ciertos cambios culturales, como este que te he puesto de relación catolicismo-protestantismo, o el tema de cuáles son los límites de la familia, que hagan que ciertas batallas que Chesterton dio en su tiempo tengan que ser también reorientadas en el momento actual, pienso. Lo dejamos aquí entonces, y esa pregunta de Enrique, pues esperamos al próximo congreso a que la pueda hacer. Y nada, pues descansamos como 10 minutos y a las 6:30 volvemos a estar aquí. Muchas gracias. Bueno, fenomenal. Muy bien. Un ratito, tengo a las 8 el